Bueno, vamos a calcular la distancia entre un punto y una recta, ¿vale? Cálculo de la distancia entre un punto y una recta, ¿vale? Entre un punto y una recta, ¿vale? Supongamos que yo tengo aquí esta recta y yo quiero calcular la distancia que hay desde este punto a esa recta. Bueno, eso por definición, ¿de acuerdo? Es la longitud del segmento que une el punto con la recta de forma perpendicular, es decir, de forma que el segmento forme un ángulo recto con la recta, ¿de acuerdo? Eso me genera aquí un punto P', ¿vale? Y entonces la distancia que haya de P a R será la distancia que haya de P a P', ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo calcular esa distancia, ¿eh? Para ello vamos a ver varios métodos. El primer método que vamos a ver lo podríamos llamar el método del plano perpendicular, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste este método? Vale, pues nosotros lo que vamos a hacer es, si yo tengo aquí R y tengo aquí el punto P, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la ecuación de un plano pi, ¿vale? De forma que pi sea perpendicular a R y pase por P. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a coger la ecuación de un plano, ¿vale? De un plano, vamos a pintarlo, a ver, sí, podemos pintarlo así, ¿no? Del plano, ¿de acuerdo? De forma, ¿vale? Que es, la recta es perpendicular al plano y pasa por el punto P, ¿vale? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros el vector director de R, ¿vale? El vector director de R, el U sub R, ¿vale? El U sub R será, o bien, el U sub R va a ser un vector normal al plano, ¿vale? Con lo cual yo voy a tener el vector normal al plano pi, que va a ser el vector director de la recta, ¿vale? Y con el vector normal y el punto P por el que tiene que pasar, vamos a sacar la ecuación del plano pi, ¿vale? Una vez que tenga la ecuación del plano pi, lo que vamos a hacer es hacer la intersección de R con pi y vamos a sacar el punto P' que necesitamos, ¿de acuerdo? Es decir, este punto P', ¿vale? Va a ser ese punto de forma que ahora si yo cojo el punto P y cojo este segmento, tendré garantizado que ese segmento forma un ángulo recto con R, ¿vale? Por tanto, el paso tercero, la distancia de la recta al plano, será la distancia que haya entre el punto P y ese punto P' que acabamos de calcular, ¿vale? Ese sería el primer método, el método del plano perpendicular, ¿vale? Bueno, un segundo método que tenemos para hacerlo sería el método del punto genérico, ¿vale? ¿En qué consiste eso? Vale, imaginad que yo tengo aquí la recta R y yo tengo aquí el punto P al cual yo le quiero calcular la distancia a esa recta, ¿vale? Entonces me cojo un punto genérico cualquiera, vamos a llamarlo R, ¿vale? Un punto genérico cualquiera, ¿vale? De forma que yo tenga R escrito con sus coordenadas dependiendo de un parámetro lambda. ¿Vale? Es decir, básicamente me cojo las ecuaciones paramétricas de la recta R, ¿vale? Y cojo entonces pues las coordenadas de ese punto de esa manera, ¿vale? Bien, ahora,
¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que si yo me cojo, ¿vale? Si nosotros nos cogemos ahora este punto de aquí, ¿vale? Este punto de aquí. Y ya tenemos las coordenadas halladas, ¿vale? Tenemos este punto de aquí y cogemos este vector de aquí, ¿vale? Cogemos este vector de aquí. Yo necesito calcular las coordenadas de este punto P' de aquí, ¿vale? Esta es la situación. Y yo de la recta R, pues me he cogido este punto genérico de ahí, ¿vale? Tengo las S. Bueno, pues lo que nosotros vamos a imponer es para que este R sea igual que este P', que es el que yo ando buscando, necesito que este vector PR, ¿no? sea justo este, que sea perpendicular a R, ¿vale? Por tanto, lo que buscamos en el paso 2 es que PR, forzamos a que PR sea ortogonal, ¿vale? A R, o lo que es lo mismo, a su vector director, ¿vale? Por tanto, para que esto ocurra, tiene que ocurrir que PR multiplicado escalarmente por U sub R nos tiene que dar 0, ¿vale? Y de esa cuenta nosotros vamos a obtener el valor de lambda, ¿vale? Y luego con el valor de lambda, nosotros con lambda vamos a calcular quién es este punto P' que yo ando buscando, ¿vale? Y con P' nosotros vamos a calcular la distancia de P a R, será la distancia de P a P', ¿vale? Si repito el proceso. Cogemos un punto R genérico con las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿vale? Calculo las coordenadas del vector que une P con ese punto genérico R. Forzamos a que sea perpendicular al vector director de la recta. Y de ahí voy a obtener cuál es el valor lambda, porque eso solo ocurrirá con este P punto, este P', ¿vale? Los demás formarán un ángulo que no es de 90 grados, ¿vale? Y luego una vez que tengo el lambda, saco el punto P' y obtenemos la dirección. Es decir, son dos formas distintas de calcular el punto P', con el plano perpendicular o de esta forma del punto genérico. Y hay una tercera forma que es la más rápida, ¿vale? Que es la más rápida, que es utilizando el producto vectorial, ¿vale? Vamos a ver de qué manera vamos a utilizar el producto vectorial. Vale, supongamos que yo tengo la recta R, nuevamente aquí escrita, ¿vale? Y yo tengo aquí mi punto P al cual yo quiero calcular esta distancia, que es la que yo busco, ¿vale? Esta distancia es ahí de forma ortogonal. ¿Sí? Bueno, fijaros, si yo me cojo el punto de la recta, que puedo sacar de sus ecuaciones, ¿vale? Y cogemos su vector director, imaginad que es este, el U sub R, ¿vale? Y ahora hallamos el vector que une el punto con el punto en cuestión, ¿vale? Bueno, pues fijaros, esa distancia que yo tengo ahí podría ser la altura, o es la altura, de este paralelogramo que yo voy a pintar aquí. ¿De acuerdo? Esta sería la altura, ¿vale? Pero nosotros sabemos que para calcular el área que se forma en un paralelogramo que forman dos vectores, ¿vale? El área de ese paralelogramo nosotros calculamos haciendo el módulo del producto vectorial del vector U sub R por el otro vector que lo forma, que sería el ARP, ¿vale? Así calculo el área. Pero otra forma en la que yo puedo calcular el área es calculando el valor de la base por el valor de la altura, ¿de acuerdo? Y la altura es lo que yo ando buscando, ¿vale? La altura es lo que yo ando buscando. Con lo cual, la altura, que es lo que yo busco, ¿vale? Es decir, la distancia que hay de P a R, que sería la altura de ese paralelogramo, yo lo podré calcular haciendo el área, como es base por altura, pues la altura de espejo de aquí es el área partido por la base. Pero el área es el módulo del vector producto vectorial de estos dos vectores entre la base, pero la base es el módulo
del vector U sub R. Y con esta fórmula nosotros podemos calcular directamente la distancia que hay entre un punto y una recta, ¿vale? Así tenemos los tres métodos, ¿de acuerdo? Vamos a cogernos un ejemplo y vamos a calcular esa distancia por los tres métodos y vamos a ver que obtenemos el mismo resultado de las tres maneras, ¿vale? Lógicamente lo más cómodo es aprenderse la fórmula esta del final y utilizarla cada vez que yo tenga que calcular la distancia. Pero si no nos acordamos de la fórmula, pues podemos utilizar cualquiera de los otros dos métodos que acabamos de ver, ¿vale? ¿Vale? Pero insisto, más cómodo, nos aprendemos la formulita y estamos salvados, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que yo quiero calcular la distancia que hay entre el punto P, que tiene coordenadas 5, menos 1, 6, ¿vale? 5 menos 1, 6, a la recta que tiene por ecuaciones, me vienen paramétricas, ¿vale? X igual a 1 menos 2 lambda, y igual a menos lambda, y z igual a 5 más lambda, ¿vale? Bueno, por el método del plano perpendicular, busco un plano que sea perpendicular a R y pase por P, ¿vale? Con lo cual, su vector normal me vale el vector director de la recta, porque tienen que ser perpendiculares. El vector director de la recta es el menos 2, menos 1, 1, ¿vale? Vector director, ¿sí? Y ahora, tengo vector normal y tiene que pasar por el punto 5 menos 1, 6. Por tanto, la ecuación de ese plano será menos 2 por x menos 5, menos 1 por y más 1, perdón, y más 1, y más 1 por por z menos 6, igual a 0, ¿vale? Con lo cual eso nos queda menos 2x más 10, menos y menos 1, más z menos 6, igual a 0, ¿vale? Es decir, menos 2x menos y más z, ¿vale? Y aquí sería 10 menos 1, 9, y 9 menos 6, 3, más 3, igual a 0, ¿vale? Ya tengo la ecuación del plano, ¿de acuerdo? Tenemos la ecuación del plano. Ahora, vamos a hacer el corte entre recta y plano, ¿eh? Vamos a hacer el corte entre recta y plano. Como esta la tengo en forma paramétrica y esto lo único que tengo que hacer es, voy a meter estas expresiones aquí, ¿de acuerdo? Y entonces sería menos 2 por 1 menos 2 lambda, menos lambda, y la z que es 5 más lambda, más 3, igual a 0, ¿vale? Por tanto, esto nos da menos 2, más 4 lambda, más 5, más lambda, más 3, igual a 0, ¿vale? Las lambdas suman 4 y una 5 y una 6, y los términos independientes suman menos 2, más 5 son más 3, más 3 más 6 igual a 0, donde obtenemos que el lambda tiene que valer menos 1, y entonces el punto en cuestión, nos vamos aquí para averiguar cuál es el punto P', ¿vale? El punto P' que andamos buscando tendrá por ecuaciones, pues, 1 menos 2 por menos 1, esa sería la x, menos 1, esa sería la y 5 más menos 1, que esa sería la z. Es decir, el punto tiene coordenadas 1 más 2, que nos da 1, 1, y el otro es un 4. Ese sería el punto P', ¿vale? 1, 1 y 4. Bueno, a ver. Perdón, esto es 1 más 2. Aquí es un 3. 3, 1 y 4. Sí, 3, 1 y 4. ¿Vale? Ya tengo el punto P'. Por tanto, la distancia que hay de P a R es la distancia que hay del punto P a este P', ¿vale? Con lo cual es el módulo del vector P',
cuyas coordenadas son las de P' menos las de P, que las tengo aquí, ¿vale? Por tanto es 3 menos 5, menos 2, 1 menos menos 1, es 1 más 1 que son 2, y 4 menos 6 que son menos 2. Por tanto es la raíz cuadrada de 4 más 4 más 4, raíz de 12, ¿vale? Que eso es, pues saco fuera un 2, 2 raíz de 3, ¿vale? 2 raíz de 3 o raíz de 12. Esta sería la distancia que hay entre ese punto y esa recta, ¿vale? Eso hecho por el método 1. Vamos a ver cómo lo hacemos por el método 2. ¿Vale? Voy a abrirme aquí hueco, ¿vale? Voy a dejar ahí esas cuentas adrede, ¿no? Método 2, ¿vale? El método 2 hace que yo tenga que coger un punto genérico R de la recta, escrito dependiendo de un parámetro lambda. Pues yo tendré el punto X es este, la coordenada X, la coordenada Y será menos lambda y la coordenada Z será 5 más lambda, ¿vale? Si yo tengo aquí la recta R, ¿de acuerdo? Este es el punto P y yo estoy cogiendo un punto genérico R cualquiera, ¿vale? Un punto genérico cualquiera, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular PR, ¿de acuerdo? Vamos a calcular PR, y lo que yo tengo que hacer con ese PR, ¿vale? Es multiplicarlo escalarmente por el vector director de la recta y me tiene que dar 0, ¿vale? Entonces, PR será la CR, vamos a abrir la CR, voy a dejarme esto otro, ¿vale? Si no, no me va a caber. Vale, son las de R menos las de P, con lo cual es 1 menos 2 lambda menos 5, sería menos lambda más 1 y 5 más lambda menos 6, ¿vale? Es decir, el PR, vamos a simplificar un poquito, menos 4 menos 2 lambda, menos lambda más 1 y menos 1 más lambda, ¿vale? Esas serían las coordenadas del vector PR. Y ahora tengo que coger el vector U sub R y el producto de ambos, el U sub R que tiene coordenadas menos 2, menos 1 y 1, ¿vale? El producto escalar de esos dos me tiene que dar 0, ¿vale? Para yo encontrar cuál es el R justo que está justamente aquí, ¿vale? Yo busco cuál es el lambda que me genera justo ese R de ahí, ¿vale? Con lo cual esto sería menos 4 menos 2 lambda, menos lambda más 1, menos 1 más lambda, lo tengo que multiplicar por menos 2, menos 1 y 1, y eso nos tiene que dar 0, ¿vale? Por tanto, eso nos da menos 2 por esto, menos 1 por menos lambda más 1, y por último, más 1 por menos 1 más lambda, ¿vale? Puedo quitar este menos 1 de aquí. Y eso nos tiene que dar 0. Por tanto, esto nos da 8 más 4 lambda más lambda menos 1 menos 1 más lambda igual 0. Y entonces las lambdas suman 6 lambda y los términos independientes suman más 6. Con lo cual el lambda vale menos 1 y daros cuenta que es el mismo lambda que yo tenía antes, ¿de acuerdo? Con lo cual el punto P me va a quedar el mismo que quedaba antes, que es poner aquí un menos 1, con lo cual me queda 3, punto P', perdón, 1 y 4. Alcanzo exactamente el mismo punto que antes, con lo cual la distancia del punto a la recta, ¿vale? Será las mismas cuentas de antes y volveremos a sacar exactamente lo mismo, ¿vale? Podéis comprobar, simplemente los dos métodos nos llevan al lambda, al mismo lambda, ¿vale? Y luego tenemos el método 3, ¿vale? El método 3, que lo que me dice es utilizar la fórmula. Es decir, yo tengo que hacer la distancia del punto P a la recta, ¿vale?
que es igual al área de ese paralelogramo, que lo calculamos con el módulo del producto vectorial entre un punto de la recta y el punto al que yo quiero calcularlo por el vector director de la recta, y lo tenemos que dividir entre lo que mide la base, que la base era el módulo del vector u sub r, ¿vale? Con lo cual, ahora necesito el punto de la recta, que tendrá coordenada más 1, 0, 5, ¿vale? Tengo que calcular el a sub r p, con lo cual las de p menos las de r, 5 menos 1, 4, menos 1 menos 0, menos 1, y 6 menos 5, 1, ¿vale? Ese sería el AP. Ahora vamos a multiplicar vectorialmente el AP por U sub R, con lo cual eso será el IJK. Aquí tengo que poner 4 menos 1, 1. Y aquí vamos a poner U sub R, que U sub R es menos 2, menos 1 y 1. Y echamos la cuenta. Eso nos queda menos I. Aquí es menos 2J, menos 4K. Y ahora los negativos, que serían 2K más 4J menos I. ¿Vale? Por tanto, así alcanzamos menos I más I, 0, no hay I, ¿vale? Ahora tengo menos 2J menos 4J son menos 6J, ¿de acuerdo? Menos 6J. ¿Sí? Y por último la K, que es menos K menos 2K menos 3K. Luego el producto vectorial este genera el vector 0, menos 6 y menos 3, ¿vale? 0, menos 6 y menos 3, ¿vale? Por tanto, la distancia del punto P a R será el módulo del vector 0, menos 6, menos 3, entre el módulo del vector U sub R, que es el menos 2, menos 1 y 1, ¿vale? Eso nos da en la parte de arriba la raíz cuadrada de 36 más 9, ¿vale? 36 más 9, y abajo es la raíz cuadrada de 4 más 1 más 1, ¿vale? Es decir, es la raíz de 45 entre la raíz de 6, ¿vale? La raíz de 45 entre la raíz de, ¿me echa la cuenta bien? De 6, raíz de 45 entre raíz de 6. Bueno, pues me he debido de equivocar. Por aquí vamos a revisar la cuenta otra vez. A ver, eso es menos I, menos 2J, menos 4K, aquí un 4, ¿vale? Menos J, menos 2K, pues no daba lo mismo de antes, tiene que dar lo mismo. Entonces, vamos a ver, vamos a echar la cuenta bien. Menos I, menos 2J, menos 4K, menos 2K, 4J menos I. Con lo cual aquí esto es un menos 6, ¿vale? Aquí nos da un menos 6, con lo cual el vector es un menos 6. Aquí es un menos 6. Y aquí le tenemos que sumar 36, que es el cuadrado. Con lo cual aquí queda 72, que esto ya es otra cosa. Porque esto ya es la raíz de 72 entre 6, que es 12. Y veis que nos sale exactamente igual que antes. Disculpad el error, ¿vale? ¿De acuerdo? Con lo cual nos da 2 raíz de 3. Veis que con la fórmula da exactamente lo mismo que con los procedimientos anteriores.